Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DLA2. En el día de hoy vamos a resolver la tarea número 4 de la prueba de lectura. Esta prueba y esta tarea apareció en la convocatoria octubre año 2021 en el examen del DLA2. La prueba de lectura consta de 4 tareas. Ya he subido 3 tareas del mismo examen y hoy vamos a resolver la última tarea de la prueba de lectura. La tarea que vamos a resolver es esta, pero como no se ve muy bien, la letra es muy pequeña, lo que he hecho es escribirlo de esta forma. El mismo texto, si os fijáis, es el mismo texto, pero lo he copiado aquí para que se vea bien y que podamos resolverlo sin ningún tipo de problema. Lo único que vamos a leer de aquí son las instrucciones. La tarea número 4, instrucciones. Nos dice, usted va a leer un texto que habla de la vida del cantante Luis Fonsi. A continuación, conteste a las preguntas del 20 al 25. Seleccione la opción correcta A, B o C. Tenemos que leer este texto y después de leerlo responder a las preguntas del 20 al 25 que veis aquí en la esquina superior. Vamos a leer primero y después resolveremos estas cuestiones. Nos dice Luis Fonsi Rodríguez, Luis Fonsi. Luis Fonsi ha llevado la música latina por todo el mundo con su tema Despacito, que ha sido número 1 en más de 80 países. Para el artista, que nació en 1978 en San Juan de Puerto Rico, la música siempre ha sido su mayor afición. Ya de pequeño cantaba con otros niños en una iglesia de su ciudad, hasta que, con 10 años, la familia tuvo que irse a Florida por el trabajo de su padre. Allí fue a una escuela de música y entró en un grupo en el que cantaba con unos compañeros de la universidad. Hizo su primer disco con el nombre de Luis Fonsi cuando tenía 20 años, un año después de irse del grupo. En ese disco cantaba solo en español, un cambio importante porque hasta ese momento todas sus canciones eran en inglés. Así ganó su primer disco de oro. Fonsi también ha escrito canciones para otros músicos y ha cantado con artistas internacionales. Además, ha trabajado en una serie de telenovelas como actor. Todavía no ha salido en ninguna película, pero le gustaría hacerlo. Hace un tiempo presentó un programa en televisión latinoamericana y española con otros cantantes famosos. Luis Fonsi vive en Miami, Estados Unidos, con su familia, pero pasa mucho tiempo lejos de su casa cantando en diferentes países. Cuando da conciertos en ciudades que no conoce, le encanta quedar con la gente de allí para ver lugares que solo algunos han visitado y así saber más de la cultura de los sitios a los que va a cantar. Para él, es mejor hablar con la gente que buscar información en Internet. El cantante se ha casado 2 veces. Por primera vez con la actriz Adamari López, a la que conoció en 2001. Su matrimonio duró 4 años, del 2006 a 2010. Después conoció a la modelo española Agüeda López cuando él hacía una entrevista para una revista de Miami y ella
estaba allí para hacer las fotos de un anuncio. Cuando se casaron, ya tenían a su hija Micaela, 2011. Unos años después nació su hijo Rocco. A Luis Fonsi le gustan los deportes y hacer ejercicio cada día en la playa que hay cerca de su casa porque no le gusta ir al gimnasio. También juega al baloncesto con sus hijos desde que eran pequeños y a ellos les encanta aprender a tocar guitarra y a cantar de su padre. Ya hemos leído el texto. Vamos a intentar responder ahora las preguntas que aparecen del 20 al 25. La primera pregunta de estas 6 nos dice: según el texto, cuando Luis Fonsi era pequeño, A. Hizo un grupo con sus amigos en San Juan. B. Cantaba en una iglesia de Florida. C. Cambió de ciudad y estudió música. ¿Cuál es la respuesta correcta? Como esto aparece en la parte inicial, vamos a verlo de esta forma. Nos dicen en la tercera línea: con 10 años la familia tuvo que irse a Florida por el trabajo de su padre. Allí fue a una escuela de música, entró en un grupo en el que cantaba con unos compañeros de la universidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Hizo un grupo con sus amigos en San Juan? No. ¿Cantaba en una iglesia de Florida? No, porque dice tuvo que irse a Florida. ¿Cambió de ciudad? Sí, cuando era pequeño tuvo que irse a Florida, o sea, cambiar de ciudad. ¿Y estudió música? Sí, porque dice allí fue a la escuela de música. Por tanto, la respuesta correcta es la opción C. Cambió de ciudad y estudió música. Vamos a leer ahora la pregunta 2. Con 20 años, Luis Fonsi A. Empezó a cantar en español. B. Hizo un disco que no fue conocido. Dejó su primer grupo de música. Con 20 años. Esto lo tenemos aquí, en el segundo párrafo. Nos dice: hizo su primer disco con el nombre de Luis Fonsi cuando tenía 20 años. Un año después de irse del grupo. O sea, cuando tenía 20 años, sacó su disco con el nombre de Luis Fonsi un año después de irse del grupo. O sea, del grupo se había marchado con 19 años. Un año antes dejó el grupo. En ese disco cantaba solo en español. Un cambio importante porque hasta ese momento solamente cantaba en inglés y así ganó su primer disco de oro. Entonces, ¿dejó su primer grupo de música cuando tenía 20 años? No, porque dejó su grupo un año antes de cumplir los 20 años. Por eso la respuesta C no es la correcta. B. Hizo un disco que no fue conocido. Con 20 años sacó un disco que ganó el premio de disco de oro. Por tanto, fue muy conocido. ¿Empezó a cantar en español? Sí, porque en ese disco cantaba solo en español y hasta ese momento todo era en inglés. Así que la respuesta correcta es la A. Pregunta número 22, la tercera de hoy. En el texto se dice que Luis Fonsi. ¿Qué se dice en el texto? A. Tiene un programa de televisión. B. Quiere hacer alguna película. C. Escribe canciones para telenovelas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, nos dice, Fonsi también ha escrito canciones para otros músicos. Canciones para otros músicos y ha cantado con artistas internacionales. Además, ha trabajado en serie y telenovelas como actor. Todavía no ha salido en ninguna película, pero le gustaría hacerlo.
pero le gustaría hacerlo. Entonces, si estamos aquí y dice, opción A, ¿tiene un programa de televisión? No, no es que tenga un programa de televisión, sino hace un tiempo presentó un programa de televisión latinoamericana y española. Ahora mismo no la tiene. Presentó un programa en el pasado. Por tanto, la respuesta A no es correcta. B, ¿quiere hacer alguna película? Sí, porque dice, todavía no ha salido en ninguna película, pero le gustaría hacerlo. No ha salido en ninguna película, pero le gustaría hacerlo. Por tanto, la respuesta B es la correcta. Y la C dice, ¿escribe canciones para telenovelas? No, escribe canciones para otros músicos. Así que la respuesta correcta es la B. Siguiente pregunta, dice, en el texto se dice que Luis Fonsi le gusta. ¿Qué dice el texto que le gusta a Luis Fonsi? A, visitar lugares que poca gente ha visto. B, llevar a su familia a los conciertos. C, buscar información en Internet. La respuesta correcta es la opción A, visitar lugares que poca gente ha visto. ¿Dónde tenemos esto? Vemos que dice, cuando da conciertos en ciudades que no conoce, le encanta quedar con la gente de allí y ver lugares que algunos han visto. Que muy poca gente ha visto esos lugares. Entonces, y así saber más de allí. Para él es mejor hablar con la gente que buscar información en Internet. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro con esto? ¿Buscar información le gusta? No, porque dice, mejor hablar con la gente que buscar información en Internet. C no es correcta. Y B, ¿llevar a su familia a los conciertos? No. ¿Qué es lo que le gusta? Visitar lugares que poca gente ha visto. Le encanta quedar con gente de allí para ver lugares que solo algunos han visitado. La respuesta correcta es la A. Siguiente pregunta. En el texto se dice que Luis Fonsi A, se casó con su primera mujer en 2001. B, era padre de una niña cuando se casó. C, conoció a Agüeda cuando la vio en unas fotos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Empezamos con la A. Se casó con su primera mujer en 2001. El cantante se ha casado 2 veces. Por primera vez con la actriz Adamari López, a la que conoció en 2001. No se casó en 2001, sino la conoció. Su matrimonio duró 4 años, del 2006 al 2010. Entonces, ¿cuándo se casó por primera vez? Año 2006. La A no es la correcta. B, era padre de una niña cuando se casó. Cuando se casaron ya tenían a su hija Micaela. Entonces, ¿era padre de una niña cuando se casó? Sí, porque dice, cuando se casaron ya tenían a su hija Micaela en el año 2011. La respuesta correcta es la B. La C no es la correcta, dice, conoció a Agüeda cuando la vio en unas fotos. No, él estaba allí para hacer una entrevista y ella estaba allí también para hacer unas fotos, para un anuncio. No la vio en fotos, sino la vio allí haciéndose unas fotos. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Y la última pregunta. En el texto se dice que Luis Fonsi A, va a un gimnasio cerca de su casa. B, juega al baloncesto desde pequeño. C, enseña a sus hijos a tocar la guitarra. ¿La respuesta correcta cuál es? Vamos por orden. ¿Va a un gimnasio cerca de su casa? No. Dice, a Luis Fonsi le gustan los deportes y hacer ejercicio cada día en la playa que hay cerca de su casa. Porque no le gusta ir al gimnasio. Entonces, A no es la correcta. B, juega al baloncesto desde pequeño.
Incorrecta. ¿Por qué? Porque dice, también juega con sus hijos desde que eran pequeños, los hijos. Desde que eran pequeños, los hijos, no él. Y la C dice, enseña a sus hijos a tocar la guitarra. Sí, porque dice, a ellos les encanta aprender a tocar la guitarra y a cantar de su padre. Así que la respuesta correcta es la C. Y con esto hemos terminado nuestra tarea número 4 de la prueba de lectura. Espero que hayáis aprendido mucho de este vídeo y que os haya servido para la preparación de vuestro examen DELE-A2. Nos vemos en el próximo vídeo con alguna otra tarea. Chao, chao.